lugar que en tus sueños has visto tal vez. Y la historia que hoy contaré para ti sucedió en los mundos de las fiestas sin fin. Tal vez te has preguntado la historia de las fiestas. Pon atención, pues esta ahora comienza. Niños, niñas y los demás, vengan pues yo les voy a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos vi en la oscuridad. Esto es Halloween, asustar es nuestro fin. Ya verán como todo el mundo temblará. Gritos dan, gritos hasta el fin. Así es siempre Halloween. Tras la escalera yo suelo asustar. Mírame bien, no te voy a gustar. Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween. ¡Qué lugar, qué emoción! Todos cantemos esta canción. Mi ciudad te fascinará y si te descuidas te sorprenderá. Ve por donde vas, ten cuidado al caminar. Algo horrible te saldrá y te hará gritar. Esto es Halloween. Es nuestro fin. Te asusté. Así será. Una vez, otra vez, todo aquí es al revés. Bajo la luna en la oscuridad. Vamos a gritar. Gritos hasta el fin. Así es siempre Halloween. Mírame bien, te has de acordar. Yo soy aquel que no puedes ver. Yo el viento que te hace estremecer. Yo soy la sombra que te inspira horror. Te hago soñar sueños de terror. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Presten todos mucha atención, sin temor no habrá diversión. El terror es nuestro fin, así es siempre Halloween. Mi ciudad te fascinará. Si te descuidas te sorprenderá. Si el flaco Jack te encuentra y te atrapa, de un grito loco te dará un susto mortal. Esto es Halloween. Gritos hasta el fin. Vamos a aclamar al señor de este lugar. El rey Jack, gran rey de nuestra ciudad, todos de pie ante el gran rey Jack, pues esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. ¡Qué lugar, qué emoción! Todos cantemos esta canción. Eres una mujer ya. Almas nocturnas y quiméridos errantes, sean bienvenidos una vez más a este increíble, interesante y aterrador podcast de los coleccionistas sobrenaturales. Yo soy Mixcloud, el gatito vampiro, y bueno, como podrán ver, mi hermanito no está presente hoy. Pero no es porque él no quiera estar, es porque todavía no lo hemos invocado. Y lo vamos a invocar para que él me acompañe en este podcast. Claramente, este es un podcast especial por Halloween. Y es un podcast dividido, porque hoy será hablando del origen de Halloween
y mañana del origen del Día de los Muertos. Pero, ¿qué tal si dejamos de hablar rápido de esto y nos ponemos a invocar a Sebrius? Hagamos esto. En el nombre de la noche, en el nombre de las oscuridades y de las 7 y de las 10 plagas de Egipto, yo invocamos a nuestro querido Quimérido prohibido, a la tempestad y la oscuridad. Sebrius, 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 ven a nosotros, te invocamos. Ven a nosotros. ¿Estás aquí? Eso. Me llaman. Yo te invoqué. Y aquí está la oscuridad. Ha llegado la quimera. Y es hora de hablar sobre la ancestral y mítica cultura pagana y su más representativa de las festividades, el Samhain. Bienvenidos a los coleccionistas sobrenaturales. Qué gran presentación. Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Y pues nada, para mí es un honor nuevamente estar con el gatito vampiro, con el alma nocturna, ávida y curiosa de Nixie. Y como les dije, hoy estaremos hablando acerca de la festividad del paganismo más representativa y los orígenes de lo que hoy en día conocemos como la noche de Halloween. Hermanito, Claro que sí. haznos los honores. Primero que nada, desear un feliz Halloween a todas las almas nocturnas y algún otro quimerio errante que está aquí entre nosotros. Y agradecer a Gaming Roses por esos 200 bits. Quiero dar las gracias. Ahora, quiero hablarles un poquito de qué es en sí el Samhain. O más bien dicho, el Samhain. El Samhain, aunque no lo crean, es considerada la celebración que dio origen al Halloween. Y esto se debe a que era una época de intensidad sobrenatural. Y eso según lo que cuentan algunos historiadores, como el irlandés Geoffrey Keating, que escribió el libro The History of Ireland en 1857. Cabe resaltar, hermanito, que Sí. el día de Samhain o la festividad de Samhain es una fecha que para los celtas comenzaba y terminaba al amanecer, es decir, empezaba al atardecer a las 6 de la tarde del 31 de octubre y terminaba a las 6 de la tarde del 1 de noviembre. ¿Y esto por qué? Porque para los celtas marcaba el final de lo que conocían como el equinoccio de otoño y el inicio del solsticio de invierno. Dos fechas importantísimas para las culturas celtas y para los galos también, ya que marcaba la temporada
donde terminaban las cosechas e iniciaba el invierno. Pero curiosamente hay una particularidad, y es que se cree que más que todos los paganos celtas, lo que hacían en esta época dista mucho de lo que fue ya la Celebración. toma por parte de, exacto, la celebración, ya que lo que muchos hacían era alinear tumbas de corredores, digámoslo así, son más o menos como pasajes de piedras grandes, tipo Stonehenge, más o menos, o digamos, de ese mismo estilo, pero obviamente en tamaños mucho más pequeños. Y Sí. alinearlas de acuerdo a la salida del sol. Esta es una particularidad del Samhain. Sí. Curiosamente, ¿sabes quiénes llevan a cabo los rituales de este festival, por así decirlo? Eran los druidas, los antiguos sacerdotes Sí. celtas. Ellos construían una nueva hoguera cada vez que hacían esta festividad, hacían una hoguera y arrojaban huesos de animales sacrificados para equilibrar la conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Sí. Y mira que de hecho particularmente el Samhain es una de las 4 fiestas estacionales de los galos. Sí, Particularmente curiosamente, los galos al año celebran 4 festividades. sí. El Una es festival el o el ritual de la Imbolc, una es el Imbolc, el Imbolc, que es el ritual de la fertilidad, o el día de Santa Brígida, que es más o menos, por así decirlo, representa el inicio de la cosecha, se podría decir, o el inicio de lo que es los tiempos de, ¿cómo decirlo más prácticamente? Como de que se asocian con la cosecha, se asocian con el sembrío y la cosecha. sí, luego El tenía segundo es el Beltane, el Beltane, sí, el Beltane, ujú, correcto. Y este que tenía ese, lugar en de mayo, hecho, y este era en mayo, ah, y festejaba el ajá, inicio del verano. Y el Imbolc es era el correcto, inicio de la primavera, y era principios de es febrero. correcto. Y el Lugnasa, que es el inicio de la maduración de cosechas. O Eso es sea, en agosto. todos, exactamente, se celebra el 1 de agosto. Todas las fiestas estacionales de los galos, de los antiguos galos o los celtas, tenían que ver con la cosecha, porque su vida digamos, era generalmente eso. Era a través de la cosecha. El Imbol marcaba el inicio de la temporada donde se empezaba a cultivar, porque era la temporada donde las cosechas iban a ser mucho más fértiles. El Beltane era más relacionado como al tema de la crianza y, ¿cómo decirlo? El pastoreo. Era una más relacionada al pastoreo, tanto así que su sello céltico es una cadena de tres animales. Al parecer tienen una apariencia canina, ya que los celtas eran expertos cazadores. Y el Lugnasa, que es donde se inicia el equinoccio de otoño, o sea, donde es toda la temporada del equinoccio de otoño, y obviamente el Samhain, que es el final. Esto es bastante particular. Sí. Hay algo o sea, que por qué era tan importante el Samhain, o sea, además de la cosecha. Porque el Samhain se creía que, bueno, de hecho, en todas las ocasiones, se creía que había una barrera espiritual que separaba el mundo humano de lo sobrenatural. Pero más que todo, en Samhain es cuando
de verdad se separaba, de verdad se difuminaba la barrera que separaba el mundo humano de lo sobrenatural, y los habitantes del uno o del otro podían mezclarse. Por una parte, en esos momentos del año podrían regresar los espíritus de los familiares difuntos, por lo que De se les hecho, procura. se cree, ¿Sí? mira, de hecho se cree, según los paganos celtas, que precisamente la alineación de los planetas que daba paso al solsticio de invierno, ya que se alinean levemente durante unos pocos segundos, era en el momento en el cual se difuminaba el velo espiritual entre todos los planos. No solo estamos hablando del plano espiritual, sino también del plano celestial Astral. y obviamente también el plano astral y el infernal. Era el momento en el cual los velos se difuminan y hay una, ¿cómo decirlo? Hay una tremenda explosión, se podría decir, o una, no más que explosión, se podría decir una expansión de dicho velo que permitía la comunicación entre los vivos y los muertos. Por eso es que muchas veces los paganos celtas, de ahí parte también el uso mucho de la ouija para comunicarse con los difuntos. De hecho, en el Samhain es donde se dice que puedes conseguir una comunicación más correcta con los difuntos. Pero continúa, hermanito, porque están haciendo mucho ruido allí. Cierto, mis sobrinas están algo alteradas. Bueno, resulta que estos druidas, recuerdan a los druidas, ¿verdad? Son los sacerdotes que se encargaban de la festividad. Estos druidas lo que hacían era ir. ¿Por qué? Porque ¿de dónde creen que surge el famoso truco o trato? O el trick or treat. ¿De dónde creen que surge? ¿Alguien que lo diga ahí en el chat? ¿Alguien se anima a participar y a decirme por qué, de dónde se origina el trick or treat? Ok, ahora sí ya regresé. Ok, estábamos ahorita en una pequeña dinámica, hermanito. Sí. Que para que ellos adivinen si de dónde se origina el trick or treat. El trick or treat. Ajá. De hecho, esa es una parte, es algo bastante particular. Sí, pero dejemos saber si ellos adivinan. Ah, espera, están en anuncios. Uh-huh. Pero esto es algo bien interesante. Eso es algo muy interesante. Bueno, es que hay una cosa particular y es que hay que decir que el trick or treat es algo muy de la era moderna. Exacto, correcto. Pero la pregunta es ¿de dónde se origina? ¿De dónde vino? Ok, de eso es bastante interesante porque de hecho hay muchas versiones. Hay demasiadas versiones. Claro. Proviene del gran festival celta Samhain, celebrado. Sí, algo tienes. En parte tienes una razón, pero de hecho, como lo dije anteriormente, y permíteme hacer esta pequeña explicación, el trick or treat surge en la era moderna, más o menos hacia la década de los 20. Y se populariza después de los 50, después de una gran campaña de UNICEF. Pero las raíces antiguas
son de rituales celtas, pero ojo, aquí hay una particularidad, porque muchos asocian que son celtas o a los celtas con la parte de Escocia, con la parte del norte de Inglaterra, de Irlanda, más o menos hacia la parte de lo que es Reino Unido o lo que era la antigua Britania, y de hecho tiene su raíz más hacia la parte de Gibraltar, hacia la parte de los celtas españoles, y parte de una práctica llamada Souling or Souling, en la cual la gente ofrecía, o los paganos celtas españoles ofrecían comida a cambio, o dulces, comida o dulces a cambio de apaciguar a los espíritus. Justo de ahí Y sobre era todo, que yo decía, ajá, era que yo decía, ok, era que yo decía. De hecho, uno de los más famosos era porque no solo los familiares, según la costumbre, no solo los familiares difuntos cruzaban al mundo de los vivos, también los espíritus de la naturaleza se acercaban al mundo de los humanos. Y era importante ganarse el favor de estos espíritus y procurar pues no contrariarlos, porque si no, lo que lograrían era provocar desgracias, y especialmente para que no tomasen a los animales domésticos. Si estos morían en invierno, se podía pensar que había sido obra de los espíritus hambrientos. Entonces, ¿cómo hacían para apaciguarlos? Con ofrendas. ujú, ¿Cómo hacían las ofrendas? Bueno, resulta que los celtas, o más bien los druidas, iban de casa en casa pidiendo animales, personas, para poder sacrificar. Y espero que Twitch no se me ponga sensible con esto. Pero, de hecho, de eso surge el famoso dulce o truco. ¿Por qué? Porque cuando ellos les decían, sí, vaya, te vamos a dar esto, les damos esto para que ofrezcan, vea, para que ofrezcan. Entonces, resulta que si las personas les ofrecían eso, ellos le daban un nabo grande con una cara tallada. y de hecho particularmente de ese nabo, Nace el de Jack ese O'Lantern. nabo, de esa, más que todo de esa tradición de esculpir algunas verduras, es que ya sé, exacto, Jack O'Lantern, que es como la personificación más popular de lo que vendría siendo el Festival de la Cosecha. Es correcto. Y bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que cuando la gente le daban ese nabo, era para protegerlos de los espíritus. Pero si por el contrario ellos decían, no, fíjate que ahorita no te vamos a dar nada. Bueno, si se negaban a participar, si se negaban a participar, lo que hacían los druidas era poner una señal de que ellos no habían contribuido con nada. Y era un sello que representaba a los espíritus malos. Y esto era para que entraran ahí los espíritus malos en esa casa que no había aportado nada para hacer daño. De ahí la cosa se fue cambiando. Pero tal vez añadiendo algo a lo de el sacrificio, podríamos decir que por su parte ellos se disfrazaban. ¿Cómo?
El disfraz consistía simplemente en usar pieles de animales y en un maquillaje a base de cenizas. El propósito de Es correcto. esto era conseguir una apariencia cercana a los seres sobrenaturales para no ser atacados por estos. Y también Ujú. se creía que de este modo los más atrevidos podrían acceder a cuevas donde vivían y se escondían toda clase de maravillas. Incluso algunos podrían encontrar pareja entre las criaturas sobrenaturales, aunque no está claro si eso era una fortuna o no, vea. Pero después se cambió la tradición por pedir dulces en vez de pedir. Mira, de hecho, esa práctica que tú llamas se llama el mumming o guising. O sea, la práctica de vestirse con pieles de animales y, ojo, no solo con las pieles, sino que a veces tallaban los cráneos de sus casas como bisontes, como jabalís, como cualquier otra criatura salvaje. Tallaban sus cráneos y lo usaban como un tipo de máscara. A esa ¿Máscara? a esa máscara o a esa tradición se le conocía como el mumming, mumming de momia, y el guising era más que todo el tema de de los vegetales tallados, lo que dio origen a Jack O'Lantern. De hecho, se dice que siempre se usaban o nabos o calabazas o cualquier tipo de legumbre Hueca. de piel bastante gruesa y que fuera fácil de extraer su interior. Tanto así y tan curioso era esto que muchas veces o sea, más que como tal como un símbolo, siempre lo usaban como linternas. Y entre más grotesca fuera la linterna, mayor protección había. Se dice que entre la máscara o la calabaza o el nabo tallado, tener una expresión más grotesca hacía alusión a que era mucho más importante la persona y que más había contribuido a las ofrendas para el sacrificio. El guising era, de hecho, entre los celtas, tomado como un símbolo de estatus. Era tomado como un símbolo de estatus, porque al ser más grotesco quería decir que era una persona más importante dentro de la misma escala social. Hay algo que es curioso, fíjate, de estos sacrificios humanos que hacían los celtas. Y es que la persona que iba a ser, pues, tú sabes, Ajá. tenía que ser voluntario. Sí. No podía ser forzado a hacer eso que no quería hacerlo. Si no lo quería hacer, los espíritus no lo iban a aceptar. De hecho, y aquí hay una parte no tan agradable de Samhain también. Y podríamos decir un Y esa, poco grotesca, ¿o no? más que grotesca, es temeraria. Temerá. Y es que los mismos druidas, en algunos escritos, el Samhain como tal es el nombre que adapta la fiesta o la festividad, pero su real nombre es Samhain. Samhain, de hecho, ojo, y esto te va a volar la cabeza porque esto es una particularidad que, digamos, solo alguien que ha entrado a investigar un poco. Samhain, de hecho, es un demonio.
Y lo que hacen, y lo que hacían los druidas por medio de los sacrificios humanos era tratar de apaciguar o mantener el sello que sostiene a Samhain en lo profundo, ya que este es el que organiza y el que controla los espíritus malignos que hacen daño durante la festividad. ¿Cuál es la parte, o la parte un poco, por así decir, apocalíptica del Samhain? Como tú bien lo dijiste, queremos saber. los sacrificios tienen que ser de manera voluntaria. Y por lo general, siempre se escogían personas de avanzada edad o que estaban enfermas, porque sencillamente pues ya tenían complicaciones y pues una de dos, o los ofrecían, o sus enfermedades o su vejez los mandaban con sus ancestros. Pero ojo, algo que un druida anónimo escribió hace más de 1500 años. Si hay un sacrificio por medio de la obligación, el sello se romperá y la criatura que controla los espíritus malignos asolará la tierra. Es por eso que para las siguientes generaciones es importante continuar con el legado y con la voluntariedad de los sacrificios. Y más atrás, leyendo un poco más atrás acerca del que es Samhain como ente, y esto sí es algo particular que solo digamos, se puede leer un poco si se adentra uno en el mundo del ocultismo. De hecho, liberar a Samhain, o que se libere Samhain, es uno de los 66 sellos. Ya me imagino que sabrás qué son los 66 sellos. Los 66 sellos del libro de Salomón. No, los 66 sellos son nada más y nada menos que cada una de las llaves o cada uno de los candados que contiene a alguien encerrado. Y si ese alguien se libera, técnicamente significaría el inicio del fin. Al igual que, por ejemplo, la muerte de Lilith sería el sello número 1, el último sello. El despertar de Samhain es uno de los 66. Y esto ya yéndonos un poco más a la connotación judeocristiana del Samhain, es demasiado peligroso obligar a alguien a hacer un sacrificio, ya que esto inmediatamente desataría la ira de los espíritus buenos que se corromperían y romperían el sello de Samhain. Y eso desencadenaría en sí un efecto dominó que provocaría el inicio de la ruptura de los otros 65 sellos. Esta es la parte, por así decir, un poco apocalíptica del Samhain. Bastante fuerte, te voy a decir. Bastante. Y Dame un segundo, hermano. bueno, en lo que tú tomas ahí un poco de aire, gracias, Chris, por esos 10 bits. Muchas gracias. De verdad que eso contribuye a mejorar el setup. Pero ahorita el setup que tenemos es bastante humilde. Pero funciona. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, creo yo. Sí, nos vamos ahorita a un corte comercial rápido.
Y al regresar del Ok. corte comercial vamos a contar la historia de cómo nacieron las Jack-o'-lanterns. ¿Te Sí. gustaría escuchar la historia, hermanito? Claro, totalmente. Pero además de la historia del Jack-o'-lantern, podríamos hablar un poco acerca de algunas de las tradiciones más comunes que se practicaban durante el Samhain. Bueno, en este caso, tú encárgate de eso. Yo contaré la historia de Jack-o'-lantern. Sí. Yo contaré la historia de Jack-o'-lantern y tú hablarás de las tradiciones. Me parece. Solo te digo ya cuando regresemos del corte comercial, que ahorita ya casi regresamos. Eso espero. Ok. Recuerden que cualquier aporte que ustedes quieren hacer o cualquier regalo que quieran hacer o suscripción, pues es bienvenido, porque eso ayuda al canal a que el canal crezca, y no solamente eso, sino también ayuda a que este gatito pueda mejorar su setup. Ok, hermanito, ya hemos regresado del corte comercial. Ok. Así que, bueno, es tu turno. Bueno. Ah, ok. Cuéntanos Bueno, de las tradiciones. Ok. Miren, de hecho, particularmente en el Festival del Samhain, hay varias tradiciones que ya hemos hablado desde algunas. Pero vamos a hablar acerca de otras que no son muy conocidas. Por ejemplo, el tema de lo que vendría siendo las máscaras de cuero. Ustedes saben por qué en Halloween se utilizan muchas veces máscaras para disfrazar a los niños. Esto se atribuye a una antigua tradición del Samhain que constaba en curtir las pieles de las, por así decir, de las cacerías e imbuirlas con unos aceites de castañas que se dice que los druidas ungían a los muertos. Estas máscaras no se las colocaban los vivos. Esto es lo, entre comillas, un poquito turbio, porque esas máscaras no se las colocaban los vivos, sino se las colocaban a los muertos. Y aquí viene la segunda tradición, que va encajada con las skin mask, la tradición de la skin mask o el mumming, pero con los muertos. Y es la apertura de los túmulos funerarios. Resulta que durante el Samhain, como lo hemos dicho con mi hermanito, es el momento en el cual el velo espiritual, o bueno, todos los velos que separan el plano humano de los diferentes planos, se hace más difuminado y se hace más extenso. Y al abrir los túmulos, lo que se hacía era para hacer que las almas de los difuntos volvieran a sus cuerpos y pudieran contactar con sus descendientes o sus familiares.
Pero generalmente estas máscaras que les colocaban, que volvemos con la tradición antigua, se hacía precisamente para que los espíritus de los difuntos ahuyentaran cualquier energía maligna de la noche. Esta tradición particularmente se celebraba entre las 11 y las 12 de la Hermanito, no se te oye, no se te escucha. ¿Ahora sí me escuchas? Listo. ¿Sí? Ok. Les decía que esta tradición se celebraba entre el 31 de diciembre a las 11, entre las 11 y las 12 de la noche, hasta el 1 de noviembre entre la 1 y las 2 de la mañana. Esto con el fin de que los santos difuntos o las almas Hermanito, se te corta el audio. Se te está cortando el audio. Bueno. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Es que como que se te corta el audio. ¿Ahora se me escucha bien o no? Sí, sí. Ok. Les decía que esta práctica, en esas 4 horas, 11 y 12 de la noche del 31 de diciembre y 1 y 2 de la mañana del 1 de noviembre, perdón, del 31 de octubre y del 1 de noviembre, para que entre las 11 y las 12 las almas de los difuntos poseyeran sus cuerpos y tomaran el aspecto de la máscara. Y entre la 1 y de las 2 de la mañana expulsaran las energías negativas que podían hacerle daño a sus familias, a sus descendientes o a sus familiares, esposas, hijos, padres, que estuvieran realizando el rito de la apertura de los túmulos funerarios. Ahora, particularmente, también había otra tradición que se llamaba jugando con fuego, y esta consistía, y ahí viene un poco también el tema de Jack-o'-lantern, en el tema del tallado, que ya lo hemos dicho, pero este tallado se hacía para generar faroles que se depositaban en los túmulos funerarios o en las tumbas para que se consumieran. Y, ojo, esa fue también, digamos, como una de las primeras formas de cremación de la humanidad, la forma que se cremó a las personas fallecidas de manera ceremonial, claro está, porque cremaciones están desde mucho más antiguos, pero de manera ceremonial fue de las primeras prácticas, porque se utilizaban los nabos secos de los años anteriores como linternas que se depositaban en el túmulo funerario, y este incendiaba el cuerpo y la máscara para que el alma del difunto fuese expulsada hacia el cielo. Ojo, las personas que no tuvieran, o los difuntos que no tuvieran un farol de tubérculo, lastimosamente eran personas condenadas al infierno según la tradición, o estaban condenadas a vagar en la oscuridad. De hecho, de ahí parte un poco el mito de Jack-o'-lantern, pero eso lo va a decir un poco más mi hermanito. Otra de las tradiciones es la comida o los pasteles de almas. ¿Ustedes dirán pasteles de almas? ¿Cómo pasteles de almas? Soul cake. Bueno, soul cake. Estos pasteles eran, ¿cómo decirlo? Eran las comidas que se dejaban en las puertas para ahuyentar a los espíritus malignos. Lo que dio inicio, de hecho, al trick or treat es la tradición del soul cake.
que también, de hecho, en la Edad Media se recogían pasteles, que era otra tradición, pero muy similar, que era una tradición navideña. Se adoptó para Navidad, pero la real soul cake o la tradición original se adapta para el Samhain, en el cual se ofrecía un pastel de manzana junto a un barril de cerveza y unas manzanas encurtidas. Eran las tres ofrendas. ¿Y encurtidas cómo? ¿Encurtidas cómo? Encurtidas en vino. Ah, en vino. Oh, ok. Sí. O sea, literalmente las pasaban por vino, las dejaban fermentar y las encurtían ahí. O sea, las hacían, les hacían un almíbar que era altamente fuerte y que tenía mucho alcohol. Okay. Otra cosa particular es el Meriluit o la yegua gris. Esta es una tradición en la cual una calavera de caballo, y esto es un poco más asociado al tema de que en medio, como el Samhain es la celebración del final del equinoccio de y el inicio del solsticio de invierno, esta tradición marcaba el final del reinado del rey del verano, y el inicio del reinado del invierno. Dos figuras que realmente se ha hecho muchas dramatizaciones de ellos. De hecho, la yegua gris o el Meriluit, creo que se dice así, es el caballo que posee el rey del invierno. Y es sencillamente un desfile con una calavera de caballo, okay, que está rodeada por una capa blanca, y adicionalmente a eso viene por detrás con una cuadra de mozos que tocan tambores. Esto es bastante interesante, esta tradición, porque además de eso, todo lo que ronda a la yegua gris, todos los mozos de cuadra que van con sus tambores, también van ofreciendo comida y bebida. Y esto lo que hace es que a las personas que les ofrezcan la comida y la bebida, tienen que dar sus bendiciones hacia la calavera. Hay una particularidad acerca de esta calavera, y es que se dice que si la calavera se torna de color amarillento un año después del desfile, eso quiere decir que ese año van a haber tremendas desgracias en la cosecha. Si la calavera sigue blanca, eso quiere decir que durante ese año, antes del siguiente desfile, va a haber una tremenda cosecha y va a ser de lo más rico y abundante la cosecha del año. Y bueno, creo que también existen las reuniones de curas o reunión de todos los santos, que ya es un ritual que se realiza más lo que vendría siendo el 1 de noviembre, que es un evento donde se reúnen, ¿cómo decirlo? Se reúnen los druidas y empiezan a realizar rezos y una tradición particular, una quema de castañas, de un tipo de castaña que solo se cosecha en esa época del año, ofreciéndosela a los difuntos. Por eso se llama la reunión oscura
o la reunión de todos los santos. Ok. Y ahora sí, Ahora sí. vamos con la historia de cómo nació el Jack-o'-lantern. Vamos a escuchar la historia. Y para entender esta tradición hay que remontarse hasta 1836, cuando en el periódico irlandés Dublin Penny Journal se publicó un cuento titulado Stingy Jack o Jack el Tacaño. Este trataba de un hombre borracho y tacaño, pero muy astuto, que se llamaba obviamente Jack, que por intentar ser más listo que el diablo pagó un alto precio. Según la historia, hace muchos siglos vivía en Irlanda un borracho astuto y manipulador llamado Jack. Su mala fama era tal que despertó la curiosidad del mismísimo diablo, quien decidió visitarle para comprobar personalmente si esa reputación era cierta. Así se presentó una noche ante Jack, diciéndole que había venido a llevarse su alma. Este, a pesar de estar borracho, como siempre, ideó un plan y le convenció para que le permitiera tomarse una última cerveza. El diablo, que no se fiaba, adoptó la apariencia de un hombre y lo acompañó a un bar. Pero cuando llegó el momento de pagar, Jack dijo que no llevaba dinero y pidió a su acompañante que se transformase en una moneda. Y cuando el propietario no mirase, volvería a su forma real y se reuniría con él. El diablo así lo hizo, pero Jack, en vez de pagar con la moneda en la que se había transformado, se la metió en el bolsillo donde llevaba un crucifijo, impidiendo que el diablo recuperase su forma. A cambio de liberarle, Jack le pidió al diablo que le perdonase la vida por otros 10 años. Humillado y deseoso de tomar revancha, el diablo se presentó de nuevo ante Jack al cabo de una década, pero de nuevo subestimó a aquel borracho y accedió a un último deseo: dejarle comer una manzana de un árbol cercano. Después de haber subido las ramas, lanzó crucifijos a los pies del diablo, inmovilizándolo. Este no tuvo más remedio que aceptar de nuevo las exigencias de Jack, quien esta vez le hizo prometer que nunca se llevaría su alma al infierno. Harto de aquel hombre, accedió y nunca más volvió por él. Sin embargo, lo que el diablo no había logrado, lo consiguió el alcohol. Y llegó el día en que Jack murió enfermo a causa de sus excesos. Debido a su comportamiento envidia, Dios le negó la entrada al cielo. Entonces fue él quien se dirigió a las puertas del infierno para pedir a su viejo némesis que le permitiera entrar. Pero el diablo le recordó su promesa de que nunca se llevaría su alma al infierno. El precio por haberle engañado sería vagar eternamente, sin ser admitido en ningún lugar. Como única posesión, el diablo le entregó un farolillo fabricado con un nabo, en cuyo interior ardía una brasa eterna para que alumbrara su camino. Y así es como empezó en Irlanda y, en menor medida, en Gran Bretaña, la tradición de las Jack-o'-lanterns, que son los farolillos fabricados con nabos y que se le coloca para adornar las casas en la vigilia de Todos los Santos, que es originalmente significa Halloween o una contradicción de All Hallows Eve. La hortaliza con una cara grabada simboliza al protagonista del cuento, Jack of the Lantern, Jack el del farolillo, quien con astucia había mantenido lejos de él al mismísimo diablo. Y según las antiguas creencias celtas, en aquella noche los seres sobrenaturales vagaban por el mundo de los vivos, una creencia que perduraba aún después de siglos del cristianismo, por lo que la gente creía que aquellos grotescos amuletos mantendrían a los malos espíritus lejos de la tradición. Y esto fue llevado a los Estados Unidos por los inmigrantes irlandeses, que desde el siglo XIX se instalaron en los Estados Unidos en grandes números,
allí se mezcló la costumbre local. Los niños vaciaban calabazas y abrían agujeros a la altura de los ojos para usarlas como máscaras. Dicha práctica ya está documentada incluso antes de la publicación del cuento Jack. Increíble, ¿verdad? Ambas costumbres se mezclaron y así los nabos con los que se fabricaban jack-o'-lanterns fueron sustituidos por las calabazas. Exacto, de hecho, lo que te había dicho, antes de Jack-o'-lantern o del inicio de la tradición de Jack-o'-lantern, estaba el Wisin, que así era como se llamaba, el Wisin, que era el tallado de verduras, tubérculos con capas gruesas y que era de fácil extracción su interior. Y entre más grotesco, mayor estatus tenía. Entonces, de cierta manera, las dos costumbres, o la costumbre, se fusionó con el relato y surgió un paradigma dentro de la tradición del Samhain. O de lo que vendría siendo hoy por hoy el Halloween. Correcto. Y pues, no sé, hermanito, si quieres algo que decir o... No, pues que no se pierdan el día de mañana la siguiente parte del podcast. Porque... donde estemos hablando... ¿Ah? Que donde está... ¿Perdón? Que el podcast del día de mañana es donde está el segundo componente o la segunda actividad derivada del Samhain, que vendría siendo el Día de los Muertos, o como se le conocía aquí en mi país como el Día de los Fieles Difuntos, o como se le conoce en México como el Día de los Muertos. Es correcto. Pues no queda más que despedirnos y desearles un feliz Halloween. Dulce o truco. Trick or treat. Dulce o truco. Trick or treat. Y espero que esta noche, que las oscuras fuerzas de la noche los abracen y los protejan. Créanme. Que disfruten con sus familias, pero sobre todo, pásenlo bien. Créanme, lo necesitarán. La maldad está en los lugares menos esperados. Y se los dicen dos fuerzas malignas de la naturaleza. Nixclav, el gatito vampiro. Y Cebrius, la quimera prohibida. Esto fue el especial de Halloween de Los coleccionistas sobrenaturales. Tengan una feliz noche. Y felices fiestas del Día de Brujas.